¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos de regreso con ustedes aquí en Noticias PB, Noticias Puerto Vallarta, y bueno, pues estamos dando la segunda parte de lo que le habíamos anunciado en esta visita al buque Bougainville en español. Discúlpenme mi francés, tengo aquí a dos personajes maravillosos que nos van a dar una reseña de lo que es este buque de la Armada de Francia, y también a Ami, quien es nuestro traductor, para que nos ayude con pues esta entrevista. Muchas gracias y bienvenidos a Puerto Vallarta. Antes que nada, platíquenos su recorrido, de dónde vienen, cómo han estado, qué les ha parecido. Obviamente, bueno, han hecho arribos a otros puntos de México. Racontez-nous votre navigation, d'où vous êtes parti, où vous allez, et éventuellement les autres points du Mexique où vous allez. Donc le bateau est parti le 12 octobre de Tahiti pour effectuer une mission dans le Pacifique, et Puerto Vallarta est notre première escale. Nous restons ici pour 3 jours afin de pouvoir renforcer la coopération qui existe entre le Mexique et la France et effectuer des interactions avec la marine mexicaine. Ensuite, la mission nous conduira aux États-Unis pour quelques escales avant un retour en Polynésie début décembre. El Bougainville zarpó de Tahiti, su base el 12 de octubre, y Puerto Vallarta es su primera escala de su misión en el Pacífico, que le va a traer hacia San Diego y San Francisco en Estados Unidos, y después se va a regresar hacia Tahiti y atracará en Tahiti acerca del 5 de diciembre. El 5 de diciembre. 5 de diciembre. ¿Cuál es la misión que tiene? La mission La mission, c'est de la surveillance de la zone économique exclusive en Polynésie. Donc ça, c'est une mission qu'on a faite à notre départ. Et puis ensuite, c'est d'assurer la bonne coopération avec les marines du Pacifique et d'éventuellement participer à des actions de lutte contre les narcotrafics. Varias misiones para este buque desde su zarpe de Tahiti. Primero fue una misión de soberanía y de vigilancia de la zona exclusiva francesa alrededor de Polinesia, y después es una misión de cooperación con las marinas armadas de los países que bordean el Pacífico, por ejemplo México, y quizás a veces cooperación bilateral, como lo vamos a hacer aquí. ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí en Puerto Vallarta? ¿Qué actividades tienen para desarrollar? Alors nous restons ici pour 3 jours. Nous repartirons le 1er novembre pour les États-Unis. Et les activités, donc aujourd'hui on a une journée d'activité officielle, et puis ensuite l'équipage sera libre de se reposer, parce que ça fait 17 jours que nous sommes partis de Tahiti, et l'équipage commence à accuser un peu de fatigue après une navigation intense et une mission bien remplie pour l'instant. La misión de la escala de Puerto Vallarta va a durar su duración es 3 días, hasta el 1 de noviembre, donde van a zarpar por Estados Unidos. Y aquí lo que van a hacer después de este día de protocolo, más o menos, y de abastecimiento también, es para que la tripulación se descanse después de 20 días de mar. Porque como es una tripulación muy chiquita, es muy intenso como trabajo a bordo, porque hay muchas misiones que cumplir, como lo platicamos, y entonces después de 20 días de trabajo empieza a estar cansada la tripulación y necesita descansar, ir a visitar, ir a descansar personalmente. Van a recorrer entonces. Van a recorrer, por eso elegimos este puerto de Puerto Vallarta, porque a la vez tiene una zona naval y a la vez tiene una zona turística muy famosa y muy bonita. Muy bien, bienvenido. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Algo importante que vamos a conocer? L'équipage est très heureux d'être à Puerto Vallarta, et que j'espère que nous allons pouvoir profiter de cette belle ville. Toda la tripulación y su comandante están muy satisfechos de poder estar aquí en escala en Puerto Vallarta, porque saben que es muy bonita bahía, con gente mexicana muy acogida como siempre,
y entonces están muy felices de estar aquí. Y ahorita pueden hacer un recorrido de su... Muy bien, vamos a hacer un recorrido. Muchas gracias, qué amable. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a hacer este recorrido que en unos minutos más ya nos van a mostrar cómo está el barco, la tripulación, sus actividades, todo lo que han desarrollado y que desarrollan dentro de este buque. Tengo entendido que son 4 los que tiene la Armada de Francia y este es uno de ellos. Y bueno, pues qué orgullo decirle que estamos en un buque de primera. Adrián. Así es, pues bueno, es lo que comentaba nuestra compañera Lorena Moguel, pues ya ellos son los encargados de la tripulación. Vamos a realizar un recorrido por este buque francés, que como ya tal les comentaba, hay 4 aquí. El gobierno francés pues cuenta con 4 buques de estos. Este es uno de los que ha llegado aquí a esta ciudad y bueno, usted podrá seguirnos, podrá seguir observando. Vamos a mostrarles mayores imágenes. Vamos a realizar un recorrido aquí a bordo del Bougainville y bueno, un momento más les llevaremos mayor información respecto a qué es lo que contiene, cuál es la misión, qué es lo que van a realizar aquí en la ciudad de Puerto Vallarta y con qué es con lo que cuenta este hermoso buque. La verdad está impresionante. Esto lo estamos viendo de manera superficial, pero vamos a ingresar un poco más adentro con la colaboración y con el permiso de aquí del personal del gobierno francés. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y Lorena Moguel. Los dejamos con esta imagen. Vamos a realizar un recorrido más, un momento más nos enlazamos con ustedes. Muy buenos días.